estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La justicia estadounidense suspendió el viernes la orden de entrega de acciones de YPF y Argentina conservará su participación mayoritaria en la petrolera mientras avanza con sus apelaciones. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la orden que había dictado la jueza Loretta Preska el 30 de junio para entregar el 51% de las acciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El nuevo fallo garantiza que la Argentina mantenga el control estatal de YPF durante el proceso de apelación por la sentencia de fondo, donde Preska consideró que Argentina debe pagar $16.000 millones más intereses a los ganadores del juicio a raíz de la expropiación de la petrolera en 2012. Y la Corte de Apelaciones también autorizó la participación del Departamento de Justicia estadounidense como amicus curiae a favor de la posición argentina. Es decir, Trump apoyando a Milei. Ahora, esa misma Corte de segunda instancia deberá decidir sobre 2 cuestiones centrales: la legitimidad de la orden de Preska para entregar las acciones, porque solo dictó una cautelar por el momento, y sobre la apelación principal por la sentencia de Preska. La audiencia oral para esto último está programada tentativamente para el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas de medio término. 2. Y hablando de esos comicios legislativos, Milei, su hermana y Santiago Caputo empezaron a mover las fichas de cara a octubre. El viernes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich oficializó su candidatura como senadora por la ciudad de Buenos Aires, mientras que José Luis Espert encabezará la boleta de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Bullrich justificó su postulación señalando que donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo, y prometió liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso. Por otro lado, recordando la alianza sellada entre ambos partidos, Diego Santilli, diputado del PRO, ocupará el tercer lugar en la boleta bonaerense. Y también trascendieron otros nombres para completar las listas oficialistas: la conductora de televisión Karen Reichert para diputados y el economista Agustín Monteverde para el Senado. El 26 de octubre se elegirán diputados y senadores nacionales en comicios clave para el gobierno, que busca fortalecer su representación parlamentaria y consolidar las reformas implementadas durante su primer año de gestión. Cierro con una mención a una nueva encuesta de la consultora Proyección para los comicios que llegan antes, en septiembre, en la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria, la fuerza de Kicillof, lideró en ese sondeo con 38,1% versus 37,3% de La Libertad Avanza, una diferencia dentro del margen de error. 3. Pasando a lo internacional y primero a la geopolítica, tuvimos el viernes el primer encuentro bilateral entre Estados Unidos y Rusia en 6 años, con Trump y Putin iniciando conversaciones muy esperadas en Alaska para buscar fin a la guerra en Ucrania en una cumbre que duró varias horas. Ambos líderes luego dieron una conferencia de prensa de 8 minutos en la que no respondieron a preguntas y coincidieron que las conversaciones fueron productivas, aunque sin dar detalles sobre los puntos de acuerdo y desacuerdo. Putin invitó a Trump a Moscú para la próxima reunión, así que veremos cómo siguen las negociaciones. Por otro lado, el presidente estadounidense también anunció que establecerá aranceles a semiconductores en las próximas 2 semanas, señalando una tasa que podría alcanzar el 300%, con Apple potencialmente exenta por su plan de fabricación nacional de $600.000 millones. Mientras tanto, China publicó el viernes señales preocupantes de desaceleración económica en julio, con una producción industrial creciendo al 5,7% interanual versus 6,8% en junio, ventas minoristas al 3,7% y desempleo urbano subiendo al 5,2%. Los analistas consultados por Bloomberg atribuyeron la desaceleración a los aranceles de Trump y la represión gubernamental contra las guerras de precios entre empresas locales. En una semana que también trajo la sorpresa de la aceleración de los precios mayoristas en Estados Unidos, los mercados reaccionaron con cautela, con el S&P 500 cerrando los 5 días de la semana 0,9% arriba, el Nasdaq 0,8% y el Dow Jones 1,7% en verde.
Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval no tuvo acción por el día no laborable del viernes. Fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 14,9% para Globant y subas de hasta 3,1% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron todos muy cerca del 0%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.320 pesos, el MEP en 1.311 y el contado con liqui en 1.302. En cuanto al dólar oficial, el minorista arrancará cerca de los 1.310 y el mayorista en 1.300, mientras que el riesgo país cerró en torno a los 712 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Nuevamente hay que decir que venimos de una semana difícil para las tasas en pesos. Por un lado tuvimos la licitación del Tesoro el miércoles, donde 6 billones de pesos no lograron renovarse pese a que las tasas ofrecidas superaban las del mercado. Este episodio generó una reacción fuerte del Banco Central, que decidió elevar los encajes bancarios en 5 puntos porcentuales con integración diaria en lugar de mensual hasta noviembre. Con estas medidas, el Banco Central busca absorber el exceso de liquidez y reducir la presión sobre el tipo de cambio, llevando los encajes efectivos a niveles cercanos al 50%. Las tasas de corte de las LECAP y BONCAP en la licitación fueron en todos los casos mayores a las del mercado secundario, que ya de por sí eran altas. Este premio otorgado por el Tesoro se vio sobre todo en los dos instrumentos más cortos. Justamente estas letras tenían impuesto un monto máximo a suscribir, seguramente con el objetivo de estirar los plazos de colocación. Y en eso sí tuvo éxito el Tesoro, ya que en esta licitación la deuda colocada vence en promedio en 82 días, mientras que en la anterior esta misma cuenta daba 38 días. No obstante, un informe de la consultora Econviews advierte, y abro comillas: no vemos que en lo inmediato las tasas de interés puedan bajar. En los últimos días las tasas interbancarias volvieron a pasar el 65% nominal anual. La tasa de adelantos quedó arriba del 75% y el stock de esta línea de préstamos ya está cayendo en términos nominales. La tasa de cauciones a un día operó el jueves en promedio al 71,5%, aunque con excesiva volatilidad. El rango fue de un mínimo de 45% a un máximo de 85%. Por otro lado, Econviews advierte, y vuelvo a abrir comillas: el objetivo de esta política monetaria tan dura es evitar que el tipo de cambio suba y sostener el proceso de desinflación que hasta ahora viene siendo exitoso. No hay duda sobre los beneficios de conseguir una inflación baja. El interrogante está en si forzar la velocidad del proceso puede tener costos en términos de actividad que no sean tan deseables. Por su parte, Jorge Vasconcelos, del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, sostuvo en un informe que la sintonía fina en lo monetario y la búsqueda de condiciones para que el Banco Central vuelva a recuperar reservas implica revisar algunas decisiones adoptadas desde el 11 de abril, fecha en la que arrancó el régimen de bandas cambiarias. Vasconcelos señala, y vuelvo a citar textual: hubo demasiadas interferencias en el camino, con venta masiva en el mercado de futuros y operaciones de refinanciación de deuda doméstica en las que las tasas de corte de las licitaciones resultaron en algunas oportunidades difíciles de leer por el mercado. De no revisar estas decisiones, advierte Vasconcelos, el costo recesivo de la suba de tasas de interés se hará ver más temprano que tarde. El ejecutivo de Fundación Mediterránea también señaló que es necesario que se robustezca la credibilidad del régimen de bandas cambiarias. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, habló el jueves en el streaming que conducen miembros de su equipo económico y ratificó que la tasa es endógena pese a algunos cuestionamientos del mercado respecto de un supuesto intervencionismo. Caputo dijo concretamente, y vuelvo a citar textual ahora al ministro: la tasa es endógena. Ahora, ¿cuál es la tasa de equilibrio? Obviamente que está influida por la política. ¿Cuál es la tasa de equilibrio de un Congreso que te mete 12 leyes para romperte el equilibrio fiscal? En esa transmisión, Caputo también aseguró que no van a dejar que se inyecte un solo peso al mercado durante el periodo electoral, motivo por el cual tampoco van a comprar dólares. El objetivo, claro está, es controlar la inflación de cara a los comicios. Ahora bien, el dato positivo de la última semana es que los bonos en dólares argentinos cerraron otra semana al alza y subieron en promedio alrededor de un 1%. Y ahora vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Nicolás
Chiesa, quien es presidente de Grid Capital. Buenos días, Nicolás, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote lo siguiente. Hasta hace algunos días creíamos que la situación de las tasas tendía a calmarse, pero volvieron a rebotar. ¿Crees que hubo algún error en la confección del esquema de agregados o que hubo algún error de comunicación por parte del equipo de Luis Caputo? No creo que haya habido errores en la confección del esquema, tampoco fallas en la comunicación y demás. Me parece que lo que sí quizás hubo fue una subestimación de los efectos colaterales que esto podía traer. Mi sensación es que los bancos están acostumbrados hace mucho tiempo a trabajar con una liquidez infernal y que bueno, con todas estas medidas eso se fue cambiando el panorama a cómo estaban acostumbrados a trabajar y no hubo una bajada de línea, una guía que lo fuera llevando de alguna manera. Y entonces cuando el mercado se encuentra ante algo así tan tajante, de golpe, un shock tan fuerte, enseguida actúa desesperadamente y bueno, ya vimos todos lo que fue ocurriendo, ¿no? Tanto con la tasa como con el tipo de cambio. ¿Se puede empezar a tornar insostenible el nivel de tasas que estamos viendo en las renovaciones de deuda? El nivel de tasas, realmente si se sostiene por un tiempo prolongado, sí, puede tornarse insostenible. No hace tanto que están las tasas tan altas, vamos a estar entrando en el segundo mes, digamos, y ya se empieza a sentir la economía y las empresas bastante disconformes con esta situación y puede llegar a ser un problema. Pero la sensación es que un escenario de este tipo va a seguir ocurriendo, ¿no? ¿Y cómo ven la reacción del público inversor? ¿Empiezan a aparecer casos como en la época de las LEVAX, en que gente que jamás había tocado un instrumento en pesos pide, invertir en cauciones o en LECAP? La realidad es que este nivel de tasa real es realmente muy atractivo y por supuesto que sí. Empiezan a aparecer inversores de todos lados porque realmente la tasa vale la pena, ¿no? Con una inflación corriendo al 22% anual, tenés tasas por encima del 40%, incluso la de cortísimo plazo, como puede ser la caución a un día, tocando niveles de entre 65 y 70%, realmente lo hace muy atractivo. Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué posicionamiento te parece atractivo hoy para quien busca manejo de liquidez y cuál para quien está interesado en obtener un retorno total en pesos? Mira, realmente si hoy uno hace el análisis y la comparación del trade relativo entre bonos de dólares y bonos de pesos, los bonos de pesos lucen realmente muy baratos, con lo cual eso te da un incentivo hacia posicionarte en activos de ese tipo. Las tasas reales son realmente muy altas y bueno, dentro de eso ahí va a depender de la estrategia y del horizonte que tenga cada inversor, ¿no? Para llevar adelante la inversión, por decir de alguna manera. Me resulta muy atractivo jugarme a un trade, si querés, un poco más arriesgado y que por ahí no te pague de manera urgente, pero posicionándome en bonos de pesos un poco más largos. Los bonos de ser largos tienen una tasa real realmente muy atractiva y en el momento que venga la compresión de tasas, realmente los bonos largos te pueden generar ganancias muy grandes. Después, por otro lado, si la ventana de tiempo que tenemos para invertir es más cortita o somos más conservadores, están las LECAPs de corto plazo, en donde uno puede ir agarrando tasas realmente muy altas en este último tiempo, y si no, los bonos duales también lucen bastante atractivos dentro de la curva de pesos. En el escenario base que manejan ustedes en Grid Capital, ¿se prevé alguna corrección cambiaria que justifique tomar cobertura? Mira, la realidad es que las tasas reales están tan altas que eso te da cierta tranquilidad respecto del tipo de cambio, que se puede mover un poco y sigue habiendo margen. Mi sensación es que el gobierno no va a sacar el pie que tiene encima de la liquidez, entonces va a seguir estando encima de todo eso, con lo cual al tipo de cambio se le va a hacer realmente bastante difícil dispararse, por decirlo de alguna manera, al menos de acá a las elecciones. Entonces, bueno, mi sensación es un poco esa. Quizás sí la gente realmente se siente incómoda o asustada para dejar sus inversiones en pesos con el dólar por debajo de los 1.300, pero no veo de acá a las elecciones un horizonte de que el dólar realmente se pueda disparar mucho.
Mirando el panorama completo de acciones y bonos, ¿cuáles te parecen hoy los mejores vehículos para jugar el trade electoral? Bueno, ya algo de esto lo respondí en una de las preguntas anteriores. Creo que los bonos de pesos están realmente muy bastardeados. La curva de pesos es realmente de lo más barato que hay hoy por hoy en Argentina y luce realmente atractivo por sobre los hard dollar y me parece que incluso por sobre los equity, y por ahí puede llegar a venir el trade electoral. Pueden tener un gran upside de acuerdo al resultado de las elecciones, y la verdad que en el caso de que el resultado no sea favorable, no tienen mucho más downside que ya donde están en el día de hoy. Esa es la realidad. ¿Ven atractivo en los bonos corporativos argentinos en este momento? Sí, claro, los bonos corporativos los vemos atractivos. La curva dólares de los bonos corporativos nos parece que para inversores que manejan un perfil de riesgo más bien moderado, hay buenos créditos, buenos nombres que devengan una buena tasa de interés y con cupones interesantes, así que realmente lo vemos con buenos ojos e incluimos varios de ellos dentro de las carteras de nuestros clientes. En lo que es renta fija internacional, ¿están viendo atractivo en algún tipo de instrumentos? En lo que refiere a la renta fija internacional, vemos con bastante atractivo los bonos largos de empresas tecnológicas entre 2035 y 2047. Hay bonos de muy buenos créditos que rinden 5 o por encima del 5%, como puede ser Oracle, Microsoft, y realmente creemos que si de acá a fin de año se viene algún recorte de tasas de la Fed, estos bonos tienen mucha convexidad y actúan como un equity, entonces ante ese recorte de tasas puede tener una linda suba. Concretamente, en la curva soberana, ¿qué parte les gusta más en este momento en Estados Unidos? En lo que respecta a la curva de Estados Unidos, nos sentimos más cómodos y confortables en la parte corta de la curva. La parte larga la vemos medio riesgosa, dado que Estados Unidos todavía tiene un tema de dominancia fiscal y a las tasas largas les está costando mucho bajar. Hasta que no se sienta realmente que la inflación se apaga, nos parece que esto va a durar un tiempo y nos sentimos más cómodos en la parte corta de la curva estadounidense. Por último, Nicolás, te pregunto, ¿cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? ¿Cuál recuerdo como el mejor trade de mi vida? Sin ninguna duda, haber comprado bonos globales cuando tocaron el piso allá en plena crisis de alguna manera, cuando se estaban operando en niveles de 16, 17 dólares. Ahí me armé una posición y después, a medida que me iba sobrando alguna moneda, iba comprando un poco más y realmente los conservé todo este tiempo, así que ese trade salió realmente muy bien. Y el peor, bueno, hay varios, pero me parece que me agarró vendido de Rofex las PASO de Macri en 2019, cuando pierde por bastantes puntos de diferencia que nadie se lo esperaba, y ahí empieza el dólar a dispararse. Ese fue, me animo a decirte que fue uno de los peores, sí. Y ahí pasaba por la fija Nicolás Chiesa, presidente de Grid Capital, quien por cierto armó un verdadero equipazo en dicha compañía. Antes de despedirme, quería hacer alguna mención a lo que es la renta fija corporativa. La semana pasada, Grupo Financiero Galicia capturó casi 111 millones de dólares en una ON en dólares a un año licitada en el mercado local, que pagará una tasa de 6,25% nominal anual. Y no es la única que licita a un año. Hoy lunes tendremos una subasta de bonos hard dólar de Banco Comafi, también a 12 meses. En tanto, mañana licitará en dólares y a 12 meses BBVA Argentina. Por último, el miércoles 20 de agosto, el que licitará ONs en dólares a un año será Banco Hipotecario. Por otro lado, Petrolera Aconcagua Energía, quien lanzó hacia fines de mes de julio una propuesta de reestructuración por el 90% de sus pasivos financieros, informó el miércoles pasado que extendieron el plazo para entrar al canje hasta
hoy lunes. En el plano internacional, los inversores de renta fija seguirán como si fuese un playoff de mundial el discurso que dará el viernes el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. Veremos si da algún adelanto de lo que puede llegar a pasar con la tasa de política monetaria. Actualmente, el 83% del mercado está volcado a que habrá un recorte de 25 puntos básicos en la reunión del 17 de septiembre, al rango de 4 a 4,25%. Por lo pronto, el Treasury a 10 años empieza la semana con un rendimiento superior al 4,3%. Por último, quería cerrar mencionando un artículo publicado por Bloomberg ayer domingo, firmado por Caleb Mutua. La nota señala que el rendimiento adicional que los inversores reciben por poseer bonos corporativos de grado de inversión en lugar de bonos del tesoro se redujo a solo 73 puntos básicos el viernes, en lo que es el nivel más bajo desde 1998, según datos del índice Bloomberg. La caída indica que los bonos se han vuelto inusualmente caros, ya que los inversores buscan asegurar las tasas de interés actuales a pesar de los riesgos para las empresas provocados por la desaceleración económica y la guerra comercial de Estados Unidos. Bloomberg añade que los operadores de bonos apuestan a que la Fed reducirá el próximo mes la tasa de política monetaria después de que los recientes informes económicos mostraran que la inflación estaba en gran medida en línea con las expectativas y que el mercado laboral se debilita. También menciona la nota que los rendimientos promedio de los bonos de alta calidad superaron el 5% en los últimos 3 años, después de que la Fed aumentara las tasas desde cerca de cero para frenar el repunte inflacionario de la pospandemia. Esto ha sido un gran impulsor de la demanda, especialmente por parte de grandes inversores institucionales, compañías de seguros y fondos de pensiones, ayudando a mantener los diferenciales de riesgo incluso frente a la incertidumbre económica y geopolítica provocada por los aranceles del presidente Donald Trump. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes y nos volvemos a encontrar el lunes que viene en La Fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el asesor de Luis Caputo, Felipe Núñez, la semana pasada en el stream Las Tres Anclas. Hoy, por la incertidumbre electoral, estamos en un equilibrio muy parcial, transitorio, que probablemente en diciembre estemos hablando de otra cosa. No hay que caer en la ansiedad. El trade-off elegido por el gobierno a todas luces es tener tasas altas hasta octubre para pisar la inflación y tener quieto al dólar, aunque eso sea a costa de menos crédito al sector privado y por ende un enfriamiento temporal de la actividad. ¿Te parece que eligió bien? Déjame saber qué pensás en los comentarios. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.